Federico Angelini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Muy bien, buenos ¿estás en días. Buenos Aires o en Rosario? En Buenos Aires, en Buenos En Buenos Aires. Aires, en Buenos Aires. Sí, veo que ¿estás en el Congreso o no? No, en el lobby de un hotel. Ah, Estoy todavía, la sesión está convocada a las 12 del mediodía y bueno, estoy acá a una cuadra del Congreso. perfecto. ¿Cómo te va, Federico? Bueno, hay temas muy importantes, obviamente arrancamos por la parte, vamos a arrancar por la parte política más que por pandemia y todas las decisiones. La política es que salió dentro de la Cámara, de la Comisión, salió el proyecto, ¿cómo podemos llamar? Ley judicial, ley de cambio del procurador, ya salió y todavía le estarían faltando algunos votos para llevarlo al quórum y seguramente tener tal vez la aprobación. Opinión de este proyecto de ley o media sanción del Senado y aceptación por parte de la Cámara de Diputados. Es la ley para que los gobiernos corruptos tengan impunidad. Mm, Así es como hay que llamar a esta ley, porque es una ley que le da a la mayoría la posibilidad de regular qué causas se investigan y qué causas no, qué mm, causas se avanzan en las investigaciones y qué causas no se avanza en las investigaciones. Eso es lo que se busca con esta ley, que aquel que tenga que aquel partido político o espacio político que tenga la mayoría en el Senado de la Nación tenga la posibilidad de hacer lo que quiera con la República, básicamente, porque va a sentir una impunidad total de que si hizo las cosas mal, nadie se va a animar a investigarlo porque corre riesgo el lugar en donde está. Así que eso es básicamente lo que se mm. está queriendo aprobar en, en, esta, en esta ley que es la del Ministerio Público Fiscal. Se puede, se puede analizar fríamente y sacando la política sobre esta ley. Podemos animarnos a analizarlo fríamente. Por ejemplo, en el año 2016, Mauricio Macri mandó un proyecto de ley bastante parecido a este y no fue Sí, pero aprobado. con algo muy fundamental que no tenía que ver con el cambio de mayorías. Acá lo clave es el cambio de mayorías. Lo que Mm, se buscaba en ese momento es que el procurador no tenga un cargo eterno, sino que, por el contrario, tenga un lapso de tiempo y que se busquen nuevas mayorías cada X cantidad de tiempo. mm, Eso es lo que se buscaba. Acá el Congreso o el kirchnerismo lo que quiere es poner el nuevo procurador con una mayoría simple, o mm, sea, en la actual ley lo que se necesita es un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, para sí. que de alguna manera quede claro de que no puede ser de un sector político. ¿Qué va a pasar con lo que quiere hacer el kirchnerismo? ¿Por qué hace el kirchnerismo esto? Mientras tenemos récord de casos, el sistema de salud totalmente colapsado, una situación económica que está llevando a la quiebra a miles y miles de comercios, de pymes y demás. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández lo único que quiere es buscar la impunidad para ellos, nada más, lo Mm. único que les interesa. No hay ningún otro objetivo intermedio en todo esto. En el Es medio que podemos tengan el pensar, poder necesario. en el medio podemos pensar, por ejemplo, que hay un juez propuesto para procurador que no lo acepta parte del kirchnerismo y tampoco lo acepta la oposición. Hace 5 años que no Primero, tenemos un procurador. fundamentalmente, el primero y fundamentalmente no lo aceptó el kirchnerismo, porque nunca puso el pliego sobre la mesa. Solamente lo único que hubo fue una declaración del presidente y una reunión con el presidente, pero nunca el pliego fue puesto en la mesa. Eso por un lado. Por el otro, justamente lo que se busca con que haya una mayoría especial es que haya acuerdo entre el oficialismo y la oposición, o sea, que sea alguien imparcial, no que sea alguien parcial. Entonces, la ley da garantía de que si el procurador avanza en la investigación contra
un sector de la política, ya sea oficialismo u oposición, nadie va a poder, sacarlo de su lugar porque tienen que tenerse las mayorías especiales. Federico, pero dentro, vos sos también de Santa Fe como nosotros y vivís hace un tiempo o viajás hace bastante a Buenos Aires, que trabajaste en el gobierno de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Decime, ¿qué juez es imparcial? A ver, dame un juez imparcial. Tiene que ver con... No, a ver, hay muchos jueces imparciales, digamos, no, y a lo mejor puede que te guste más un fallo que te guste menos un fallo, no tiene nada que ver eso. A ver, a mí me puede, no sé, el amparo que yo presenté en Santa Fe que tiene que ver con el pedido de que se restablezcan las clases presenciales. A mí no me gustó el juez, el fallo del juez, de la jueza. Pero eso no quiere decir que la jueza. Yo no quiere decir eso que crea que la jueza no es imparcial o que tenga una posición. No, un juez no quiere decir que no tenga una posición. Ahora, frente a los hechos, a las pruebas, tiene que avanzar y investigar y acusar. Bueno, no va a pasar si los jueces tienen miedo de que si investigan a quien tenga la mayoría, que hace 30 años que tiene la mayoría del peronismo, ¿no? Pero a quien tenga la mayoría en el Senado, no les gusta esa investigación y que el próximo paso va a ser que lo recusen y lo saquen. Sí, yo cuando hablo de imparcialidad es porque estamos hablando de este juez que podría ser procurador o no. No le fue bien al kirchnerismo con ese juez, le fue bien en algún caso y le fue muy mal en otros. Cuando Mauricio Macri nombra a los dos jueces de la Corte, uno que lo dijo el propio Macri en su libro, se arrepintió de haber nombrado a uno, que estamos hablando del santafesino Rosati, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya está claro de que Rosati no era de su cantera, de su sentimiento, pero sí... Pero aún así, aún así tuvo que buscar acuerdos, para que salgan los nombramientos. Entonces, eso es lo que se necesita, es el equilibrio. Eso es la democracia, eso es la república, el equilibrio. El no tener la posibilidad de llevarte puesto todo según tus ideas o según tu posición política, sino que tengas que sí o sí llevar adelante una negociación, un acuerdo, para que todo sea balanceado. Así funciona la República y así está bien que funcione la República. Estamos de acuerdo, sí. 5 años sin procurador nombrado por el Senado es un tema complicado. Inclusive durante muchos años sin tener presidente del Banco Central con acuerdo del Senado, siempre a comisión. Ninguno de los... Está bien, pero fíjate lo del procurador. Fíjate que la procuración tiene un reglamento que dice que quien tiene que quedar en su cargo es la persona de mayor antigüedad en el consejo en la procuración. Y hay un fiscal que hace 30 años que está en la procuración, o 20 años que está en la procuración, y que está haciendo su tarea como corresponde, no es ni de un partido ni del otro, porque nosotros ni existíamos cuando él entró al Poder Judicial. Ahora, cuando vos te robaste parte del PBI de la Argentina y, cobraste obras o pagaste obras que nunca se hicieron y demás, y seguramente esos fiscales van a tener que seguir avanzando en las investigaciones, no hay ninguna duda. Sí. ¿Cómo estaría el poroteo? ¿Cómo estarían los números para, primero, el quórum que están necesitando, que algunos medios en Buenos Aires, fundamentalmente Clarín, dice que lo tiene y Nación dice que le faltan tres por lo menos. Vos que estás adentro de la Cámara, ¿cómo estás viendo los números? Y es muy finito, y además muchas veces vos venís teniendo diálogo con algunos y de golpe te cortan el diálogo y sabés que ya ahí los perdiste y a otros que siguen tratando por lo menos de exponer su posición a través de las redes sociales. A mí me parece que es importante que haya un equilibrio en la justicia, porque imaginémonos en una situación de crisis como la que tenemos, que además
esté el país yendo por el camino de romper el balance que tiene que tener la República. Es muy grave. Yo sé que esto, aquel que nos está escuchando, viendo y no llega a fin de mes o perdió el laburo, dice, ¿qué me importa el Ministerio Público Fiscal? Bueno, yo le digo que no puede pasar esto que está pasando porque es una, una, un avance más en el sentido que la Argentina tiene que dejar de recorrer, porque ese sentido es el camino que nos va a llevar a una Argentina que sea cada vez más parecida a Venezuela. La mejor explicación de esto que estás diciendo es recordar 2 o 3 fallos que fueron de una corte adicta. El fallo del Persaltum, recordarás, a lo mejor no habías nacido, pero el fallo del Persaltum en la década del 90, en la cual pudieron aumentar el precio del gas, pudieron privatizar Aerolínea, pero no es una privatización, no era una privatización común, sino que era llamémosles entre comillas negociado. Pudieron hacer que hubiese un diputrucho y que cuando se presentaran a la justicia hubiese otro Persaltum, y el diputrucho, una persona que no existía, que era un gordito que trabajaba en diputado y se sentó y dio el quórum y dio el voto, mientras que no era diputado, fuera aceptado por la justicia. ¿Y por qué? Porque hubo una justicia adicta. Recordarán los aumentos estratosféricos de la telefonía en su momento, donde la justicia dijo, nosotros nos debemos a un gobierno y no a la población. Estas cosas son muy importantes las que estás contando, porque después, cuando los jueces o el procurador va a favor del gobierno, porque fue puesto por ese gobierno, termina pasando lo que pasó. Inclusive, veamos quién fue la gran caída del procurador. El caso Vudú, recordarás, ¿no? Que voló el procurador en vez de volar el vicepresidente. Voló el procurador en vez de volar el vicepresidente. O sea, es sumamente importante, aunque no nos demos cuenta, porque no llegamos a fin de mes, como estás diciendo. Bueno, Federico, algo en la provincia, lo vimos a Corral lanzarse candidato a senador, lo vimos a Barletta lanzarse esta semana como candidato a senador nacional, te vimos a vos lanzarte como candidato a senador, aunque me esquivaste siempre la respuesta. No, ¿para dónde me viste a mí? Yo estoy bueno, acá por en eso Buenos Aires. te lo pregunté y me esquivaste la respuesta, dije. Te vimos a vos esquivándome la respuesta. Nosotros tenemos muy claro que vamos a ser parte de las elecciones y demás, pero hoy no es un momento para hablar de cuestiones políticas electorales. No voy a hablar de ese tema porque la situación es muy crítica. Y sí, es preocupante lo que pasa en Santa Fe en cuanto a la falta de previsibilidad que tiene tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal. La verdad es que es un desastre, idas y vueltas, marchas contra marchas, no tener el coraje de decir, muchachos, hay que cerrar todos 15 días y nosotros, tanto la provincia como la municipalidad, vamos a ayudar y asistir a los que no pueden trabajar con estos recursos. Listo. Bueno, nada de eso sucede y todo es especulación, todo es ida y vuelta, todo es timorato, y eso lo único que termina haciendo es que las camas estén saturadas, que la gente se siga infectando, que la gente no acate las medidas y que el descontrol sea absoluto. Sí, ¿vos pensás que 15 días o 3 semanas de cierre total, tipo fase 1, 19 de marzo, podría alcanzar para bajar estos 35.000 casos o 3.300 casos en la provincia? Es claro que hay que bajar la circulación. Para bajar la circulación todos tienen que dejar de hacer algo. Ahora, lo que hay que atender también es de qué manera compensás a aquel que no puede trabajar. Sí. Básicamente es eso. Sí. O sea, me parece perfecto, frenemos distintas actividades, frenemos las canchitas de fútbol 5, frenemos el deporte, frenemos, no sé, los gimnasios, frenemos los bares. Bueno, esto tiene un costo y un beneficio. Bueno, el costo, ¿de qué manera ayudamos a afrontarlo? Nadie da esa solución. Sí. Bien, perfecto. En esta situación estamos todavía sin decreto publicado, creo que se estará publicando en este momento, todavía no estaba el decreto publicado, ya están las conferencias de prensa, ya habló el ministro de Trabajo,
me parece que es un acto de buena voluntad más que un acto administrativo, un acto de conciencia hacia la gente de que se quede adentro, porque administrativamente tanto no cambia un decreto al otro. Y también sabemos que hay imposibilidad de verificación, imposibilidad de control, no existe esa posibilidad de que te paren con el auto y de preguntarte dónde vas a trabajar. Sí, bueno, seguí. ¿Dónde vas? ¿Al restaurante? No, volvé. No existe. Por eso no están claras las condiciones. O sea, están habilitados los bares, por ejemplo, ¿no? Están habilitados. Sí, sí. Hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Bien. Yo estoy en mi casa y me voy a un bar. Sí. ¿Puedo ir o no puedo ir? Caminando, sí. Bien, voy. Ahora voy en auto No podés. porque quiero ir a un lugar más lejos. No ¿Puedo ir? podés. No. Pero si digo que voy a trabajar, Sí, claro. ¿no te das cuenta que es ridículo? Bueno, es lo que te Entonces digo, sí. No, las cosas que no son claras. Mira, ¿sabés cuál es la fiel muestra de lo que está pasando? Es la imagen de Pablo Hapkin con el megáfono. ¿Te acordás? claro. Hace un Sí. año y 2 meses atrás. Bueno, esa es la improvisación que todavía hoy sigue estando. Lo que a algunos en aquel momento les parecía obra de un estadista, a mí en ese momento, y me valió la crítica de muchos, me parecía una ridiculez y un símbolo de la improvisación total. Bueno, un año y pico después seguimos exactamente igual, con la improvisación total. Bueno, perfecto. Me dijiste que política no, pero sí esto te lo quiero preguntar. ¿La conjunción con el Frente Progresista está totalmente desautorizada, ¿no? No existen nuevas conversaciones. No, nosotros no tenemos nuevas conversaciones con el socialismo. Nosotros en su momento llegamos a un punto en que dijimos que estábamos dispuestos a charlar porque veíamos todas estas cuestiones que tienen que ver con el avance del kirchnerismo sobre los valores de la República. Nos respondieron que nosotros éramos el diablo, más o menos, y bueno, listo. Entonces, no, quien te responde así es difícil sentarse del hogar. Eso no quiere decir que tengamos que no tengamos muy buen diálogo con el radicalismo. Me quedan 3 temas, uno muy cortito, pero muy cortito, los otros 2 los dejamos para adelante, que volvemos con la hidrovía, volvemos con... eso lo dejamos un poquito para adelante. Sí me interesa una raya con respecto al cierre de exportaciones de la carne por 30 días. Bueno, la respuesta de nuestro gobernador, que tiene que defender a una provincia que exporta el 50%, sale de nuestra provincia el 50% de lo que Argentina exporta, fue un tuit. Sí. Eso te demuestra lo tibio, para ponerle un poquito de temperatura nada más, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe y que no está dispuesto a defender los intereses de los santafesinos. Esto va a generar más pobreza, más desempleo, menos inversión y obviamente todo eso son muy malas noticias para el futuro de Santa Fe. Gracias, Federico. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Federico Angelini, diputado